Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 18 al 29. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29. Dice esta porción de la palabra de Dios. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, oh Señor, por la hermosa mañana que tú nos has regalado, por la oportunidad que nos das una vez más en tu día de poder reunirnos como iglesia para aprender, estudiar tu palabra y elevar nuestras alabanzas a ti. Concédenos, oh Señor, mientras estudiamos este tema, el tener la bendición de la gracia de la iluminación de tu Espíritu Santo. Señor, danos un corazón presto a oír tu palabra. Danos un corazón manso a sujetarnos a ella. Danos la humildad suficiente para venir a tu palabra y sujetarnos a lo que enseña tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Es conocido el dicho que la familiaridad engendra desdén. Mis amados hermanos, esto es una verdad aún para las cosas espirituales. Este es un riesgo que corremos los cristianos continuamente. Hacer uso de medios de gracia y hacerlo con deleite y satisfacción sin que esta familiaridad provoque desdén, se requiere mucha lucha. Nosotros nos acostumbramos a leer diariamente la palabra de Dios y puede llegar el punto que la leamos como si estuviéramos leyendo el periódico. Yo sé que los millennials de ahí para acá no saben lo que es un periódico. Vaya a YouTube o a algún lugar y vea una foto de lo que era un periódico. Ya nadie lee periódicos. Vamos a leer la Biblia, queremos orar y sentimos nuestra alma pesada, lenta para hacer uso de estos medios de gracia. Y déjenme decirle que si hay un área donde nosotros debiéramos o manifestamos esa lucha con más ahínco y que en muchas ocasiones manifestamos desganos, es precisamente en el área de la adoración pública.
Eso es lo que lleva a algunas iglesias de crear un culto en donde el desdén no sea parte. Y eso lo hace haciendo cosas variadas. Mis amados hermanos, es penoso ver cómo cristianos en nuestros días están menospreciando la adoración pública, solo porque ha llegado a ser algo familiar. La Biblia enseña que todo en la vida cristiana debe hacerse para la gloria de Dios. Y si estábamos hablando con unos hermanos el jueves, ahí en la parte de atrás, alguien hablaba, ¿cómo podemos glorificar a Dios mientras comemos o bebemos? Porque dice Pablo que si comemos o aún bebemos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Lo que estamos diciendo ahora es que si algo tan común como comer o beber debe ser hecho para la gloria de Dios, ¿cuánto más el culto de adoración pública? El problema es que muchas veces vamos al culto no con el deseo de glorificarle a Él. Y en ocasiones lo que está sucediendo ahí es algo externo que no toca las fibras de nuestro corazón y lo sentimos aburrido, tedioso, una carga, una obligación. Le perdemos el gusto de hacer lo que la Biblia enseña en cuanto a la adoración pública. Lo vemos en ocasiones tradicional, sin vida, sin poder, sin sabor, sin gozo. Y cuando eso pasa, obviamente no estamos glorificando a Dios. Sin embargo, nos cuentan que al doblar de la esquina, hay un grupo de creyentes que cuando salen de su culto, salen muy contentos. Y uno oye sus experiencias y uno dice, wow, ¿por qué yo no siento eso? Ellos dicen que la pasaron de maravilla, que su predicador o pastor dio enseñanzas prácticas para la vida, cómo vencer la depresión. Hizo muchas historias iluminadoras y hasta graciosas. Todos salieron contentos. Sin embargo, mis pastores no saben ni hacer chistes y yo no salgo con el mismo gozo que ellos salen. Otros, por su parte, ven el asunto de la adoración pública como algo de libertad cristiana. Ustedes quieren cantar himnos, canten himnos, está bien. Nosotros preferimos coritos, lo que llamaban cuando era joven coritos. Nosotros nos gusta cantar coritos, que ustedes no tienen una batería, apenas tienen un piano. Bueno, a nosotros nos gusta tener muchos instrumentos. Esto es un asunto de cómo te gusta. Mis amados hermanos, aparte del gozo y el deleite que debemos tener en la adoración pública, nuestras convicciones enraizadas en la palabra de Dios deben de enseñarnos cómo debemos adorar a Dios. Y yo sé que todo el mundo dice, yo adoro de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver algunos principios que muestran la razón por la cual nosotros adoramos en el culto público de la manera en que lo hacemos. No es un asunto de preferencia personal meramente. No es que los pastores les gusta más así y no les gusta asado. No, nosotros vamos a presentar nuestras convicciones bíblicas al respecto. Y de ahí es de donde se desprenden las aplicaciones, o sea, cómo nosotros, pues el por qué nosotros adoramos de la manera en que adoramos. Vamos a ver en primer lugar, y dije algo de eso la semana pasada, pero fue muy breve y quiero darle más luz al respecto. Es que la verdadera adoración pública cristiana tiene su fundamento en los atributos de Dios. La verdadera adoración cristiana no se realiza, el culto público no se realiza basado en lo que a las personas les gusta que se hagan. Su fundamento está en los atributos de Dios.
Como decía la semana pasada, la razón por la que algunas iglesias adoran de la manera en que lo hacen es que no conocen los atributos divinos. Voy a citar nuevamente un texto que vimos la semana pasada, Juan 4, 23 y 24. Vayan allí. Juan 4, 23 y 24. Agua. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Miren cómo lo expresa Jesús. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, imprescindible, indispensable que lo adoren. Cuando nosotros consideramos los atributos divinos, los atributos de Dios, las cualidades inherentes y esenciales de Dios, debe llevarnos eso a la conclusión de que Dios y no otra cosa debe ser el fundamento de la adoración pública. Jesús hizo una declaración sobre los atributos divinos y vio la necesidad. Y mis hermanos, Jesús no usó la palabra necesario, necesidad, como a veces nosotros usamos la palabra necesidad. No. Él dijo que la necesidad de la adoración, de hacerlo de cierta manera, estaba en que Dios es de cierta manera. Miren el texto una vez más. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si hemos de adorar a Dios correctamente, debemos empezar por el principio, entendiendo que Dios es espíritu infinito e inmutable en su ser, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. ¿Qué hice yo? A ver, los que están aquí, los que están atendiéndome. Sí, pero yo estoy citando algo. ¿Qué cosa? Voy a repetirlo. Presten atención. Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. La Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 en su capítulo de Dios y de la Santísima Trinidad. Debido a que Dios es espíritu y los autores de la confesión con toda intención empezaron por ahí. Yo sé que esto parece obvio y mis amados hermanos, mi propósito con esta par de clases no es insultar la sensibilidad espiritual de nadie. Pero para algunas personas, incluyendo algunos evangélicos, Dios es una especie de computadora o de máquina que actúa mecánicamente de acuerdo a una programación. Eso es lo que parece que algunos entienden de Dios cuando yo los oigo hablar de Dios. Lo que estamos diciendo es que hay algo determinante que nos muestra el cómo de la adoración. Y esos son los atributos de Dios. De manera particular, Jesús habla de uno de ellos. ¿De cuál? ¿De cuál usó Jesús de qué atributos usó Jesús para hablar de los atributos de Dios y de la adoración pública? ¿Cuál? Dios es espíritu. ¿Tienen el texto? Bueno, me imagino. Dios es espíritu. Y por eso hay que adorarle en espíritu y en verdad. Dice Thornwell, uno de mis teólogos favoritos del siglo XIX. La espiritualidad de Dios es el fundamento de la adoración religiosa, decía él. Ya no es algo que a mí se me ocurrió. A Joel se le ocurrió ahora que los atributos de Dios y de manera particular la espiritualidad de Dios es el fundamento de la adoración. No, Thornwell, que obviamente sabe mucho más que yo. De hecho, fui al seminario que él fundó en
South Carolina, y había no era una foto, era una pintura, porque en aquel entonces no había foto, tamaño real, una cosa así. El hombre debió haber medido por lo menos 2 metros. Dice Thornwell, la espiritualidad de Dios es el fundamento de la adoración religiosa. Alguien que me lea, por favor, Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 19. Y este texto tiene importancia porque nos muestra algo de la espiritualidad de Dios. Este es una vez más Dios hablándole o proclamando la segunda ley. Este texto, de hecho, lo leímos la semana pasada en la lectura continuada. Guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura veis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no corrompáis y hagáis para vosotros la figura, imagen de figura alguna, espíritu de varón o hembra. Párate un momentico, mi hermano. Noten lo que Dios está haciendo y diciendo. Guarden vuestras almas, porque el contexto religioso que les rodeaba en la adoración pública de esas religiones estaba permeada de muchas cosas visibles. Tenían esfinges a las que adoraban, íconos a las que se postraban, y Dios le está diciendo que cuando Él se manifestó a ellos, ¿qué cosas no vieron? Dice, ustedes no vieron cosa alguna. Por tanto, cuídense de no hacer imágenes. Sigue. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sea impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Perdón, esa palabra sirvan se puede traducir mejor como adoren. O sea, no está hablando de, o sea, alguien dice, bueno, estoy barriendo la iglesia, estoy sirviendo a Dios. No, la expresión hablaba de adoración a Dios. Sigue. Porque Jehová tu Dios nos ha concedido a todos los pueblos debajo de nosotros. Cuida como tú vas a adorarme, dice. No puedes hacerlo a través de imágenes porque ninguna cosa vistes. Y la razón de que no vieron nada es que Dios es espíritu. Eso lo vamos a decir en un momento. El hecho de que ellos no vieron ninguna imagen de Dios cuando éste se manifestó y les habló en el Sinaí, cuando les dio la ley, debería llevarlos a pensar que de igual manera no debían usar ninguna imagen en la adoración. Si adoraban por medio de una imagen física, entonces ya no estarían adorando al verdadero Dios, porque Dios es espíritu. Uno ve al pueblo de Israel con Aarón a la cabeza haciendo un becerro de oro. Saben, ellos no estaban creando un nuevo Dios. No estaban representando a algún Dios de Egipto. Ellos estaban adorando a Jehová que los libró de la tierra de Egipto. Miren los textos para que ustedes vean. Ellos estaban adorando a Jehová por medio de una imagen y Dios se indignó contra eso. El hombre en su incredulidad le gusta hacer imágenes y no estoy hablando de lo que vemos en la Iglesia Católica. Mis amados hermanos, algunos de nosotros tienen que luchar con esto también cada domingo. De hacer una imagen de Dios, de mientras se ora, ponerle cara a Dios. Yo sé que hay creyentes que luchan con eso. Y se imaginan a un viejito con barba, mientras oran, están haciendo una imagen mental, pero la están haciendo. Si nosotros vamos a Éxodo 32, veremos cuándo pasó esto que está citando Jehová ahora justo antes de entrar a la tierra prometida, como Dios se manifestó a ellos, les habló, oyeron su voz y como veremos en un momento, ellos no quisieron más que se les hablara, pero ellos no vieron ninguna imagen. Dijo alguien, si adoras a Dios, y ustedes verán las implicaciones de esto en un momento,
Si adoras a Dios a través de imágenes, esto cambiará tu visión de Dios. La forma impacta el contenido. Los medios de adoración influencian sobre los adoradores en su comprensión de Dios. De modo que la adoración cristiana corporativa, a la vez que requiere, también moldea nuestro entendimiento de la enseñanza bíblica acerca de Dios. Mis amados hermanos, todo cuanto hacemos en el culto de adoración público va a permear la manera en que ustedes ven a Dios. No estoy hablando con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. La manera en que adoramos va a permear la manera en que tú ves a Dios. Dice este escritor, la forma impacta el contenido. Y luego vamos a decir algo más al respecto. Y este hombre añade, consecuentemente el cómo de la adoración es vital para nuestro crecimiento en gracia y el conocimiento del único Dios verdadero, porque contribuye a nuestra comprensión del único Dios verdadero. Mis amados hermanos, el punto es el siguiente. Si usamos un medio ligero para adorar a Dios, la visión que la gente se llevará de Dios será una visión ligera. Si nosotros vamos al culto de adoración a hacer un juego, las personas que vienen no van a tomar en serio a Dios. Ellos pensarán que es un juego. No es esa la razón por la que muchas iglesias evangélicas ven a Dios así. La forma, y yo estoy de acuerdo, no solo porque lo veo en la palabra, sino por la experiencia. Y voy a hacer una historia de esto, una historia real. La forma impacta el contenido. No, lo importante no es cómo tú lo hagas, sino que tenga contenido cristiano bueno, sólido. Bueno, no, la forma es importante. La forma impacta el contenido. Estos principios de la espiritualidad de Dios deben traer sobriedad sobre la música que vamos a utilizar para adorar a Dios. Hay creyentes en nuestros días que entienden que no importa el tipo de música que se utilice en la adoración, siempre y cuando tenga una letra bíblica. Si la letra es bíblica, no importa que sea un reggaetón, un merengue, salsa, rock and roll, todo puede caber. Pero la letra tiene que ser bíblica. Pero mis hermanos, si es verdad que la forma impacta el contenido, entonces la forma también importa. La forma debe reflejar también lo que nosotros entendemos de Dios. Miren, había un programa en Univisión, no voy a dar propaganda gratis, si quieren que lo haga, me van a tener que pagar. Es una broma. Había un programa en Univisión de entrevistas e invitan a un músico que yo admiro mucho como músico. Lo conocí hace muchos años, no sé si él me conoció a mí, pero yo sí lo conocí, le di la mano. Es un cantante que después de muchos años de popularidad en el mundo el mundo tiene que ser internacional, viene a la fe, se convierte y empieza a cantar el mismo tipo de música, buenísimo en bachata. No como algunos bachateros de ahora, no, estamos hablando de calidad profesional. Y en merengue espectacular. Y empieza a hacer merengue cristiano. No hay merengue cristiano, merengue con letra cristiana. Lo invitan a ese programa y él ahí da su testimonio, buenísimo, predica el evangelio ahí en Univisión que odian a Dios y él lo predicó. Y obviamente parte del programa era que él cantaba. Él cantó una música que como música, eso es... La letra, buena letra, decía, de lo que hablaba la letra era de la omnipotencia de Dios.
Todo cuanto Dios desea, Dios lo hace. No hay nadie que restrinja su mano. No hay ningún pecado tan grande, ni tan profundo, ni tan amargo, ni tan grande que la omnipotencia de Dios no pueda transformar. ¡Wow! Es una buena letra. Con música de merengue. El hombre empezó a cantar su merengue con buena letra. Y están las cámaras poniendo al cantante. Si uno analiza la letra, lo que debería venir como resultado de considerar esa letra bíblica era que todos cuantos estaban allí, que deshonran y desprecian a Dios, incluyendo el presentador y los artistas que estaban allí, que viven una vida apartada de Dios, lo que debería venir como consecuencia de considerar el poder y la gracia de Dios es postrarse humillados ante Dios pidiéndole perdón. De pronto esa cámara se vira hacia los artistas y adivinen lo que estaban haciendo, bailando reggaetón. La forma impacta el contenido. No importa qué letra tan buena tú puedas poner. Si pones un medio ligero, la letra les va a pasar por arriba. Ni siquiera lo van a considerar. Es demasiada la influencia y el que sabe de música sabe que esto es así. Miren lo que dice un escritor cristiano. Compré el libro hace años y mi perra, cuando era chica, se comió un pedazo. Todavía pude preservar esto. El tono, algunas veces apasionado, militante incluso de este libro, refleja mi creencia de que nuestra percepción, oye esto, de la naturaleza de la deidad está en juego en el debate de la música cristiana contemporánea. Por cuanto la forma impacta el contenido, el tipo de adoración que le atributemos a Dios ejercerá una fuerte influencia en nosotros que contribuirá, para bien o para mal, a determinar la percepción que tendremos de Él. Porque Dios es como es, nosotros debemos adorarle de cierto modo. Es por eso que el punto de partida para considerar el cómo de la adoración es la espiritualidad de Dios. Ahora bien, mi hermano, ¿qué significa que Dios es espíritu? Negativamente, que Dios no es un ser corpóreo. Cualidades que le atribuimos a la materia no se le atribuyen a Dios. Cualidades tales como extensión en el espacio, peso, masa, partes, formas, color, sabor, olor, no se le atribuyen a Dios. Es de eso de lo que habla en parte Jesús cuando se presenta a sus discípulos luego de haber resucitado. Y dice Lucas 24, 36 al 43 lo siguiente, hablando de eso. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Y habló Jehová a vosotros en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Mis amados hermanos, hoy hay iglesias que mientras están cantando, las pantallas están presentando fotos de una persona con barba y un gran
velo blanco que representa a Jesús. Eso no es cristiano, eso es pagano. La pregunta es, ¿cómo llegamos a ese punto? Positivamente hablando, lo que significa que Dios es espíritu es que Dios es un ser personal que posee autoconciencia y autodeterminación. Cuando la Biblia se refiere a un espíritu, no está hablando de un fantasma, se refiere a una persona, ya sea una persona angelical o ya sea una persona como nosotros, que tenemos un espíritu dentro. Nuestra persona es espiritual, todos los que estamos aquí. Cito a Thornwell una vez más. Es como espíritu que Él es poseedor de tales atributos como inteligencia, bondad, justicia, poder, santidad y verdad, lo cual hace de Él el objeto de nuestras oraciones, alabanzas, confianza y esperanza. Es solo como un espíritu que Él es una persona y consecuentemente es solo como un espíritu que puede entrar en comunión con nosotros y comunicarnos las muestras de su favor y de su amor. Más aún, la espiritualidad de Dios no solo es el fundamento de toda adoración religiosa, es el fundamento de todos los atributos tales como la omnisciencia, la santidad, la bondad y la verdad. Son incompatibles con la noción de una materia compuesta, divisible y destructible. Fin de la cita. De ahí que, mi amado hermano, si Dios es como es, y si nosotros debemos adorarlo en coherencia con lo que Dios es, entonces nuestra adoración pública debe ser una adoración humilde. A la hora de la adoración pública, si algo debería estar fuera, es todo tipo de orgullo. Querer adorar a Dios y ser orgulloso es una contradicción de términos. La humildad delante de Dios debe ser evidente. Las palabras que presentamos en la clase anterior para la adoración, todas expresaban la idea de humillación de alguien que está postrado ante la majestad de otro. Alguien que es, una de ellas, Procuneo, recuerdan, que es como un perro que le lame la mano a su dueño. Mis amados hermanos, consideren a Dios. Él es majestuoso. Nosotros somos polvo en el espacio. Díganme, ¿cuál es el tipo de adoración pública que es consistente con eso? La verdadera adoración implica un reconocimiento de la grandeza y la majestad de Dios, así como un corazón maravillado y postrado ante esa grandeza. Al adorar debemos estar apercibidos de la grandeza y majestad de Dios por un lado y de nuestra bajeza y pequeñez por el otro. Debemos estar apercibidos de la santidad de Dios y de nuestra propia pecaminosidad. Miren lo que dice Isaías, capítulo 57, versículo 17. Oye este texto. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Oíste cómo Dios habló de sí mismo? El que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mis amados hermanos, nuestro Dios es santo y nosotros somos pecadores. ¿Cómo deberán presentarse pecadores que merecen el infierno y el castigo de Dios si han sido perdonados por la gracia y la obra de Cristo, pero aún así siguen siendo pecadores merecedores del castigo de Dios? ¿Cómo han de presentarse delante de Dios?
El pecador necesita reconciliarse con aquel a quien ha ofendido por sus pecados. De lo contrario, no podrá tener acceso a su presencia. Es por eso que en el Antiguo Testamento todo servicio en el santuario giraba en torno a los sacrificios. Los israelitas estaban siendo enseñados que no podrían acercarse a Dios a menos que fueran perdonados. Miren lo que dice alguien en este punto. Antes de que un hombre traiga su ofrenda quemada, la cual habla vívidamente de su total compromiso a Dios, antes de que traiga su ofrenda de paz, cuyo énfasis es la comunión con su Señor, antes de que se involucre en alabanzas en el templo, él necesita el perdón del pecado a vista de Dios, la demanda de la justicia divina, de que el pecado sea castigado y la provisión misericordiosa de la víctima sacrificial. Es el sustituto que carga con el castigo. Ah, sí, pastor. Eso fue en el Antiguo Testamento. Ya ahora nosotros tenemos libertad para entrar. Sí, mi hermano, tenemos libertad para entrar por ese camino nuevo que Cristo proveyó, pero no en nuestros términos. Aún en ese punto, Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo los súbditos. Una pregunta, mis amados hermanos. Nosotros tenemos la adoración del Antiguo Testamento. Y tenemos la adoración del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran los medios para la expiación del pecado? Yo quiero oír una voz valiente. ¿Cuáles eran los medios? Son varios, pero dígame al menos uno. ¿El sacrificio de qué, por ejemplo? A ver, levántame la mano. ¿Quién me puede decir el sacrificio de una cosa? Un cordero, gracias, porque no entendí nada. Un cordero, podían ser otras cosas. Unas tórtolas podían hacer. Bien, mis amados hermanos, a la luz del nuevo pacto, ¿qué fue lo que costó nuestra expiación? El sacrificio del Señor Jesucristo, la segunda persona de la adoración, de la Trinidad. Ustedes pueden ver en el antiguo pacto una adoración reverente que se le pide, se les manda a no usar medios profanos, ¿verdad? ¿Debe ser la adoración del nuevo pacto más reverente o menos reverente? Mis amados hermanos, nuestra adoración debe ser reverente porque sabemos con mucha más luz ¿qué costó nuestro pecado? La muerte del Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que con reverencia que debe ser una adoración aburrida. ¿Saben cuál es el término que se utilizaba para hablar de las celebraciones especiales en el antiguo pacto? ¿Alguien puede decirme cuál es el término que se usaba para hablar de las celebraciones del antiguo pacto? Fiestas solemnes. La mayoría de las personas no pueden conjugar, no pueden poner juntas esas dos palabras. Si es una fiesta, no puede ser solemne. Y si hay algo solemne, no puede ser una fiesta. Mis amados hermanos, la adoración a Dios debe ser una fiesta solemne. Yo quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 12, que fue el texto que leímos al principio. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29. Y este es un texto sumamente importante para entender en dónde estamos nosotros ahora. ¿Qué cosa es la iglesia? Yo sé que generalmente no se utiliza, tiene una terminología un tanto difícil de entender para algunos cristianos,
Pero miren, a la luz de todo lo que hemos visto hasta ahora, Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29. Yo lo voy a leer nuevamente. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz de que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. O sea, imagínense lo que está presentando aquí, ese momento cuando Dios le está dando la ley al pueblo en el monte Sinaí. Y dice: ustedes no se han acercado a eso, a ese evento tan terrible del Sinaí. Y tú pudieras decir: wow, qué bueno que no nos acercamos a ese monte. Debe ser algo más flojo, más light, ¿verdad? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Este es el punto. Moisés les habló a ellos y les habló en nombre de Dios, pero fue Moisés y ellos lo desecharon. Y hubo terribles consecuencias. Cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar a Dios, Dios mismo habla a los corazones. Y no estoy hablando de mí, yo solo puedo, siempre se los digo, yo solo puedo hablarles a los oídos de ustedes. Pero Dios le habla al corazón de ustedes. Mirad que no desechéis al que habla, debido a que nos acercamos a esas cosas más sublimes que lo que vivieron los creyentes del antiguo pacto. No debemos desechar cuando Dios habla desde los cielos. Sigue diciendo el escritor de los Hebreos: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Mis amados hermanos, esas son las cosas que nosotros manejamos ahora, las que no se moverán, las inconmovibles. Miren la conclusión del escritor de los Hebreos. Así que, por tanto, debido a lo que anteriormente les dije, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella adoremos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mis amados hermanos, a veces pensamos que la adoración en el nuevo pacto debe ser más light, menos reverente, más informal que la adoración del antiguo pacto. El escritor a los Hebreos dice que no, que nuestra adoración debe ser con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y eso no lo dijo en el Antiguo Testamento, se lo está diciendo aquí en el Nuevo Testamento. A la hora de preparar lo que debe hacerse en el culto de adoración, los pastores de una iglesia deben hacerlo con temor y mucha reverencia. El Dios del antiguo pacto sigue siendo el mismo Dios y estamos adorándole a Él. Dice Don McCartney:
Nuestra adoración a Dios y por tanto la música de la adoración debe exhibir reverencia gozosa y admiración, como lo declaran las Escrituras. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es su fuego consumidor. Sigue diciendo McCartney. No Paul McCartney, sino Dan McCartney. Deja aclarar, no voy a seguir. Dios es fuego consumidor y por tanto la adoración aceptable se caracteriza por reverencia y admiración. La palabra que utiliza el autor a los hebreos en el versículo 28 para temor no es la palabra que usualmente se utiliza en el Nuevo Testamento. Este vocablo implica más bien temor sobrecogedor que debe evocar en nosotros la certeza de la presencia divina. Ese temor sobrecogedor no debería ser menos profundo en el nuevo pacto, sino más profundo. Cito una vez a McCartney. La adoración del nuevo pacto debería estar llena de reverencia y un profundo sentido del temor sobrecogedor, porque ahora conocemos más claramente la santidad de aquel a quien adoramos al entender la profundidad de lo que se requirió para nuestra redención. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, murió en una cruz porque de otra manera hubiera sido imposible que fuéramos salvos. Noten que poco antes de la declaración que afirma que nuestro Dios es fuego consumidor, el autor de la epístola a los Hebreos hace un contraste entre la experiencia de Israel en el monte Sinaí, cuando le fue dada la ley, y lo que experimenta la iglesia de hoy cuando se reúne en el día del Señor para la adoración. Dice McCartney una vez más. A menudo pensamos, que esto significa que mientras Dios era temible en el Antiguo Testamento, es un Dios bueno y amigable en el Nuevo Testamento, así que ya no necesitamos sentir temor. Pero ese no es el proceso de argumentación del autor de la carta a los Hebreos. Su punto es que aunque la adoración en la temprana historia de Israel era temible, que aún Moisés estaba aterrorizado, la realidad es aún más gloriosa de lo que Moisés pudo percibir y por lo tanto debería evocar una mayor reverencia. El hecho de que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados no debería disminuir nuestra reverencia hacia Dios, debería aumentarla. La obra redentora de Cristo es una clara indicación de que nuestro Dios no toma el pecado con ligereza. De ahí la solemne advertencia del autor de la epístola. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que los amonesta desde los cielos. Es a la luz de esta realidad que el autor nos advierte en los versículos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella adoremos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Los creyentes del nuevo pacto poseen una percepción más clara de la santidad de la que tenían los creyentes del antiguo pacto. Ahora sabemos que por causa de nuestros pecados, Dios envió a su Hijo a derramar su sangre en la cruz, pues de otro modo nadie podría ser salvo. Y consecuentemente los creyentes del nuevo pacto deberíamos experimentar una reverencia más profunda cuando nos acercamos a Dios en la adoración.
Mira, Joel, es que si hacemos las cosas, a nadie le gusta eso. A nadie le gustan los himnos viejos, eso que ustedes cantan. Déjeme de citar a W. Tozer, cuando dice que el servicio para el cual más dificultosamente se logra la asistencia de la gente es aquel donde Dios, Cristo y el Espíritu Santo es el único atractivo. La razón por la que hay cultos más animados y entretenidos es que a una mente impía Dios no es atractivo. Y le ponen otros atractivos para que la gente venga. Déjenme decirle, mis amados hermanos, si las personas que vienen a este lugar vienen con el propósito de simplemente sentirse bien, pasar un tiempo entretenido, emociones a flor de piel, esperan erizamientos, esas personas no vienen por Dios. Y no deberíamos preocuparnos si no vienen. Que se queden en casa. Ahora, no solo la adoración debe ser humilde, debe ser reverente. Nuestra adoración debe ser también gozosa. El gozo debe evidenciarse. Ahora, el gozo no es lo que la gente entiende por gozo. El verdadero gozo es algo que brota del corazón, fruto del amor a Dios a quien se adora y de las verdades que Él ha revelado en su palabra. Cito a McCartney una vez más. La verdadera adoración está llena de gozo precisamente porque está apercibida de cuán temible es aquel a quien adoramos y cuán grande es nuestro privilegio de permitírsenos acercarnos a Él. La verdadera adoración gozosa permanece siempre apercibida del Dios terrible, temible, admirable y santo, que es fuego consumidor, y que por esta causa debe ser llevada a cabo con temor y reverencia. El verdadero gozo en la adoración no es un happy hour. ¿Entienden lo que es un happy hour? El verdadero gozo en la adoración es posible cuando nos damos cuenta de cuán enorme e inconcebible provisión Dios nos ha dado de ser capacitados para estar delante de Él. Y por tanto, qué privilegio indescriptible ahora tenemos de estar en la presencia de Dios. En una ocasión escuché al pastor Michelin, como nos decía, lo que hizo en una ocasión en el llamado a la adoración para que IBCJ adorara. Recuerdo como si fuera hoy, probablemente los que estuvieron ahí oyéndole se acordarán de esta historia. Y él le hizo una pregunta a los hermanos de IBCJ. Imagínense que esto pudiera pasar. Y él aclara, esto no es teología, es solamente una ilustración. Imagínate que venga un ángel en lo que tú te estás preparando para el culto de adoración y te lleva a ti, tu esposa, al infierno. Y tú puedes ver allí los horrores de aquellos que están en el infierno, el dolor, la oscuridad, la tristeza, la depresión, el abandono de Dios, la miseria en la que vives, y tú estás allí sufriendo con ellos lo que ellos están sufriendo en el infierno. Y cuando ya tú no puedes más, ese ángel te toma y te lleva ahora al cielo. Y tú puedes disfrutar del deleite
que están disfrutando aquellos que están en el cielo en este momento. Y tú estás gozando de allí en la presencia del Señor como nunca lo has hecho, porque ahora no están los ojos de la fe, lo estás viendo con tus ojos. Y cuando estás allí muy entusiasmado, el ángel te toma y entonces te lleva al momento de la cruz, donde Cristo está muriendo por tus pecados y te dice: la muerte del Señor es lo que evitó que tú estuvieras en ese infierno y pudieras estar en ese cielo. Y cuando estás contemplando la agonía y el sufrimiento del Señor Jesús, sufriendo los clavos, la lanza en el costado, la espina en sus sienes, te toma y te sientan para adorar al Señor. Dime con qué espíritu tú vendrías a adorar si eso te pasara. ¿Cómo sería tu culto de adoración si eso te sucediera? Te voy a decir lo mismo que le dijo el pastor Sugel a su gente antes de adorar. Tú no necesitas de eso. Eso es lo que te enseña la palabra de Dios. Tú eres un pecador, tú y yo somos pecadores que merecemos el castigo de Dios porque hemos pecado contra Dios. Y Cristo, por su muerte en la cruz del Calvario, nos ha librado de ese infierno real, verdadero, para que podamos gozar de la presencia de Dios y del deleite del cielo toda una eternidad. Eso está en su palabra. ¿Saben por qué a veces la adoración engendra desdén? Y necesitamos una música que nos anime. Cuando debe ser la obra de la cruz la que debe animarnos a alabarle a Él en espíritu y en verdad. Hermanos amados, a veces nos olvidamos de la cruz y lo que tenemos es deseo de experimentar cosas, cuando la cruz debe estar presente en nuestra adoración para que sea ella la que nos anime. Cuando una iglesia tiene la cruz como la fuente de ánimo, de energía, porque no hay evento en la historia de la humanidad que manifieste más los atributos de Dios que la cruz del Calvario. Mira, mis hermanos, se quitan muchos de esos hábitos que hay en muchos cultos de adoración. Y nos enfocamos en Dios y en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando tú sientas deseo de cantar otras cosas y de que se hagan otras cosas aquí, y tú dices: no, es que esta adoración a mí me aburre. Tú sabes lo que cantar eso que ellos cantan. Hay algunos que están bonitos, los que son más modernos son más bonitos. Los que son más modernos no son mejores que los viejos. Son más defectuosos que los viejos. Y yo los canto y los disfruto. Pero ellos cantan con un pianito y no hay instrumento que... A ti no te debería animar a la adoración nada externo, sino lo que hay en el corazón. Y lo único que necesitamos es un entendimiento más profundo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón, porque en más de una ocasión hemos venido a alabarte y exaltarte con desgano, no con el corazón fervoroso que demanda el adorarte en espíritu. Perdónanos porque en algún tiempo nos preocupaba más el hombre que tu verdad. Señor, danos la convicción como iglesia, te lo imploramos por la gloria de tu hermoso nombre. Danos la convicción de que la adoración de Iglesia Bautista Reformada de Miami debe ser única y exclusivamente en espíritu y en verdad.
cuida esta iglesia y presérvanos en santidad. En el nombre de Cristo oramos. Amén.